En la actualidad, como sabéis, tengo 80 años. Camino de los 81, si Dios quiere. Y en mis recuerdos lejanos de juventud, las primeras exequias a las cuales asistí, de que tengo recuerdos y memoria, una memoria lejana, pero nítida. Tendría unos 4 años. Era en Francia, donde entonces nos encontrábamos en Rennes. Allá en el año 1944, en Rennes, a las exequias de un primo de mi madre, de un primo hermano de mi madre. Un señor de mediana edad, de unos 50 y tantos años, que vivía con una señora mayor, que era una tía suya, y también de mi madre, tía política. El marido de esta señora era un hermano de mi abuela. Era viuda ella, se había muerto su marido. Y, repito, el primo de mi madre vivía con ella, regentaba una tienda de comestibles. Y al parecer el día 30 de agosto, que en aquel entonces era la festividad de Santa Rosa de Lima, la onomástica de mi mamá, a ese señor era el día que, por cierto, los americanos liberaron la ciudad de Rennes, la ciudad donde vivíamos. Y aquel día unos señores armados de FEFI fueron a detenerlo. Al parecer, una vecina le había denunciado por affameur, así es que no vendía comida a la gente, ¿eh? Y se estaba afeitando, bien. Fueron ahí estos señores de FEFI, Fuerza Francesa de Interior, a detenerlo acompañado de agentes de policía. Según una versión, se lo llevaron al ayuntamiento, al Hotel de Ville, que estaba muy cerca, por cierto, de ahí de donde tenía el colmado. Según otra versión, se lo habrían llevado a un comisariado de policía situado en otro barrio. Bien. Estando ahí donde se lo llevaron, tuvo un ataque se le falló el corazón y murió. Bien. Yo recuerdo la capilla ardiente que la instalaron precisamente en la tienda, justo entrando. Veo el carro de la funeraria, un cochero con un sombrero muy parecido a los gendarmes franceses, pero del siglo XIX, 2 caballos. Entramos, la gente pasaba delante, había que era la costumbre ahí para bendecir, unos tapices, la letra de él, de su apellido, ese. Bueno, gente, no me acuerdo. Y al cabo de un rato entra
un señor que debía ser el mayordomo de la funeraria, saludando de esta forma: Madame, je vous donne la main du cœur, dirigiéndose a la tía, que era la tía Blanca, la llamaban la tía Blanca, se llamaba Blanche, y él dijo, era viuda de un tío de mi madre, que también era su padrino, y había dejado, tenía la tienda, el colmado, y lo había pasado al sobrino, que ahora era el muerto. Bueno, y esto, recuerdo que mi padre, que también estaba ahí, siempre recogía esta escena. Bueno, le doy la mano del corazón. Bueno, viene al cabo, detrás viene el clero, sacerdote, monaguillos, la cruz. Bueno, y se hace lo que dicen ahí, la levée du corps, el levantamiento de cadáver. Salimos todos, la gente que había en aquel entonces. Todavía veo la señora esta, la tía Blanche, la tía Blanca, con un pelo negro, acompañado por este señor de la funeraria. Otros dos señores, uno de los cuales era el hermano de mi madre, y otro señor que iba con él, que luego supe que era el cuñado, no, era el hermano de un cuñado del difunto, que hacía poco se había quedado viudo en Mallorca por la muerte de su esposa, la hermana del difunto, también prima de mi madre, que había sido asesinada en aquel entonces, en el mes de abril del 44 en Sóller. La habían encontrado degollada en una cisterna. Y le digo, este hermano de este señor, que estaba casado con una prima segunda de mi madre. Bueno, y eran los dos, mi tío y este señor, los apoderados de los familiares directos supervivientes de este primo que acaba que había muerto, ya digo, el 30 de agosto del 44, y que se estábamos celebrando las exequias. Sus familiares eran un hermano que vivía en Fornaluch, otra hermana viuda y también dos sobrinas, hijas de la hermana muerta, recientemente asesinada. Estos eran los representaban, digamos. Este primo de mi madre también había tenido otra hermana muerta casi al nacer, y una media hermana, hija de su padre, también ya fallecida, cuyo hijo mayor fue el primer marido de mi madrina, de una hermana de mi madre. Bien.
la comitiva pasa por el Hotel de Ville, la Gran Plaza del Hotel de Ville, camino de la iglesia de la catedral, donde se ubicaba entonces, o si todavía se ubica, la parroquia de Notre Dame de Reims. Ahí se celebró el funeral. Al final hubo un responso con cuerpo presente. Creo que la misa de Requiem la celebró un vicario de aquella parroquia, pero el cura párroco, Monseñor Gallet, dio la sopla. Luego salimos y vamos camino del cementerio. En el cementerio lo enterraron junto a su tío, en el cementerio del Este, pero al cementerio no fui, porque unas jovencitas familiares de la tía Blanca, nunca he aclarado porque el marido de la tía Blanca era la segunda mujer del tío y padrino de mi madre. Antes había estado casado con otra mujer y tenía un hijo que llegó a ser primo hermano también de mi madre y del señor que acababa de morir, que fue profesor de esgrima. Bueno, yo no he aclarado si era familia de este señor o de otros hijastros. Porque la tía esta había sido casada anteriormente con un cuñado suyo, que era viudo. Yo nunca he vuelto a ver esta gente. Me llevaron con ellos, no fui al cementerio. Luego mis padres me recogieron. Por aquella misma época, también debía ser, no sé si, creo que fue después. Recuerdo que en la capilla de un hotel muy cercano a la parroquia de San Mauricio de Reims, que había sido incendiada en el 42, hubo un accidente, y había un hospital al lado, el museo, que ahora hay un museo allí. Y allí también recuerdo en aquella capilla haber asistido al funeral de una prima hermana de mi abuela, de la madre de mi madre, en la rue Gambetta, que regentaba con una señora ya muy mayor, que regentaban junto con su marido. Ella era de Fornaluz y el marido era de Abaró, y regentaban una taberna, y allí murió y tal. Bueno, sí, recuerdo haber realizado. Bueno, esto fue las primeras exequias que recuerdo. Luego, en el 48, cuando murió mi abuelo materno, Antonio Bisbal Llaneras, aquí en Fornaluz, también recuerdo las exequias. Pero aquí era muy diferente, en Mallorca. En Mallorca en aquel entonces, pues no, primero, el funeral de cuerpo presente en la iglesia no se extraba. Había una orden sanitaria de los años del siglo XIX, que por razones de higiene tal, no podían entrar los cadáveres. Entonces, ya a partir del 60 se suprimió, pero en el 48, y aún en Mallorca
la costumbre de llevar el cadáver en la iglesia. En Palma duró unos 10 años y en los pueblos, pues 20. Pues incluso, bueno, mi padre murió en el 68 y el cadáver, el funeral, se celebró de cuerpo presente. Y mi madre, en el 79, también de cuerpo presente. Creo que fue la última que fue de cuerpo presente. Pero volvamos al funeral de mi abuelo. Que era en el 48. Murió el 29 de julio. Lo habían beatificado, le habían llevado a esta mansión con mucha solemnidad. El domingo 25 de julio, que era el día de San Jaime, de Santiago, se lo llevó el párroco de Fonaluch, el ecónomo, y muere el jueves siguiente, que era el día 29. Al día siguiente, pues, hay levantamiento del cadáver. Recuerdo que vinieron 3 sacerdotes. Uno era ya muy mayor, que era un tío de mi padre, era su padrino. Porque el párroco, el ecónomo, se había ido de vacaciones en la finca que tenía con su hermano en Twente. Cosa que no gustó mucho a la familia, eso, de que se fueran, porque el otro sacerdote anciano ya tenía casi la misma edad de mi abuelo, tenía 79 años y ya, bueno, vinieron. La costumbre era pasar el rosario y en aquel momento, después de pasar el rosario, rezar un responso con la cruz alzada, los monaguillos, 3 sacerdotes. Tres sacerdotes. Uno todavía no era sacerdote. Recuerdo que era seminarista. Bien. Y en aquel entonces, por la costumbre, solamente al cementerio acompañaban los hombres, pero la familia se quedaba en casa. Y las mujeres también, las mujeres no iban al cementerio de acompañamiento. Luego, todos de luto, los hombres y mujeres separados, las familias. El duelo era presidido por mi tío, el hijo del difunto, se había quedado en Reims. Había venido a ver a su padre en el mes de mayo, en aquel entonces, pues no era costumbre de viajar, digamos, tanto. Y mi padre, como estaba casado, era con la hija mayor, era el primer, digamos, que presidía el duelo, seguido de los otros 2 yernos. El marido, que era el segundo marido de mi madrina, y luego el marido de la otra tía, que se moriría, por cierto. Él se moriría a los 62 años, y mi tía se moriría, su esposa, su viuda, a los 101. Al día siguiente, pues, hay el funeral, por la mañana, ya yo para una radio de cuerpo presente, que también lo ofició el sacerdote anciano, como he dicho, el tío de mi padre, y que también era su padrino. Bueno,
costumbres que había en aquel entonces y que, como les digo, son recuerdos que os he querido trasladar.